En vivo con el doctor Juan Pablo Rodríguez, él es infectólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Los casos de COVID-19 en unos días en Santa Cruz se dispararon en un 250%. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la explicación de un infectólogo? Buenos días, gracias. Sí, una pregunta muy interesante. Bueno, estos casos se han disparado, yo creo, principalmente porque ha habido un problema en la contención de los casos, porque para el manejo de la pandemia no solamente sirve la cuarentena y el distanciamiento social, que es súper importante, sino también es importante que los casos que son positivos sean bien manejados, se podría decir, que sean aislados de una manera adecuada, porque si no, un paciente que es positivo puede transmitir no solamente afuera del hospital, sino dentro del hospital. Por ejemplo, tenemos casos que ayer nos reportaron en las noticias en relación a niños, por ejemplo, se contagiaron 14 niños dentro de un hospital. Entonces, el manejo ya de los pacientes positivos dentro del hospital tiene que ser más intenso, porque pueden haber estos pequeños brotes dentro de un hospital después de que ingresan pacientes que son positivos. Entonces, yo creo que ese es el problema principal, porque si nosotros sumamos los casos de Santa Cruz y Beni, representan prácticamente el 80% de los casos positivos del país. Entonces, donde tenemos que trabajar es en aislar a los pacientes que son positivos, no solamente en el tema de la cuarentena. Bueno, y tomando en cuenta lo que usted dice y con su experiencia, ¿cuál debería ser el proceder entonces de las autoridades y de las personas en estos dos departamentos que representan el 80% de los casos confirmados con COVID? Sí, lo más importante es mantener la cuarentena que se cumpla de manera estricta y reforzar los temas de bioseguridad, higiene de manos, uso de barbijo. Creo que eso es súper importante, sobre todo en todo el país, pero sobre todo en Santa Cruz y en Beni. Y lo que le comentaba, ¿no? Mejorar el tema del manejo hospitalario de los pacientes, donde tenemos que aislar a los pacientes, y el uso de equipo de bioseguridad tiene que ser de una manera adecuada. Tener infraestructura básica, cada cama de paciente debería tener alcohol gel, todas las normas de bioseguridad, porque cuando tenemos muchos casos va a haber más infecciones, va a haber más pacientes, más transmisión en la comunidad y también dentro del hospital. Entonces yo creo que ahorita tenemos que enfocarnos, si bien en el tema de la cuarentena y el aislamiento social, en el manejo del paciente positivo, para que un paciente lo tengamos bien aislado y no pueda seguir transmitiendo a otras personas. Doctor, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Qué opina de los métodos de detección? ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Las cantidades suficientes no están llegando a los departamentos o se están retrasando mucho en los resultados? Sí, muy buenos días. Efectivamente, este es otro punto súper importante para que podamos controlar un poquito mejor el tema de la pandemia. Y Santa Cruz, precisamente cuando tenemos pacientes más positivos, se hacen más pruebas, hay más sospechosos, sobrecargamos más a los laboratorios. Los laboratorios están con mucho trabajo, entonces una estrategia también para poder contener más rápido la pandemia, sobre todo en Santa Cruz y en el Beni, es mejorar el tema del diagnóstico. Ayer la alcaldesa de Santa Cruz decía que 4 a 7 días más o menos demoraba en traer una prueba positiva. Eso es mucho para el manejo, porque tenemos que saber lo más antes posible si un paciente es positivo o no, si lo tengo que aislar. Y mientras no tengamos estas pruebas de manera inmediata, yo creo que ahorita la conducta tiene que ser, ante cualquier paciente sospechoso con síntomas respiratorios, aislarlo o tener las mismas medidas como si fuera un paciente positivo. Pero ¿y qué hacer con los asintomáticos, doctor? Aparentemente ellos son los que están propagando la enfermedad sin saber que están contagiados. Es cierto, los asintomáticos también pueden hacer que haya más casos, pero esos son los casos menores. No es que en general la gran mayoría de los pacientes presentan síntomas, sean leves, o presentan algún grado de síntomas. Es cierto que hay pacientes asintomáticos que pueden transmitir, pero yo creo que la transmisión ahorita de más casos que se están teniendo son de pacientes sintomáticos, porque los pacientes asintomáticos tienen cargas virales, quiere decir cantidad de virus en sus vías respiratorias mucho menor que un paciente que tiene síntomas. Entonces yo creo que el manejo, si bien tiene que ir para todos sintomáticos y asintomáticos, tiene que ir más dirigido a los pacientes que son ya positivos, y esos pacientes sean o no asintomáticos, tenemos que hacer el aislamiento, como les decía, de manera estricta, porque estos pacientes fácilmente pueden transmitir a otras personas, y eso es lo que está pasando ahora en Santa Cruz.
Ahora, doctor, ¿cuál es la opinión de un infectólogo respecto a las opciones de cura que se está hablando? Ya son oficiales, hablamos de antivirales, antiparasitarios y este plasma hiperinmune. ¿Qué opina de estas opciones? Son buenas opciones todas. Lo único malo es que todavía no hay una evidencia científica que nosotros lo podamos recomendar para su uso indiscriminado. Por ejemplo, estoy viendo que en el Beni se están empezando a distribuir, inclusive de manera gratuita, medicamentos con ivermectina. Ya se ha explicado que la dosis que se usa para manejo de parásitos en los seres humanos es muy distinta a la dosis probable que nosotros tendríamos que usar en caso de pacientes con COVID, porque la dosis que se estudió en laboratorios con ivermectina fue una dosis súper alta que es tóxica para los seres humanos, que no la podríamos usar. Entonces yo creo que todavía la gente se ha quedado con la idea de que esto puede funcionar y se está usando de manera indiscriminada. Y esto está dando una falsa seguridad. Un paciente que toma la ivermectina o cualquier otro medicamento piensa que ya está protegido contra este coronavirus y olvida de las medidas más básicas de bioseguridad, que es lo más importante. Entonces creo que hay que continuar con la investigación, esperar un poquito los resultados de los ensayos clínicos del estudio Solidaridad que se está haciendo con muchos países que encabeza la OMS. Entonces hay que tener un poquito de paciencia con todos esos estudios para poder dar una recomendación más formal. Y el plasma que se está usando del paciente convaleciente pues es una muy buena opción. Lo único malo es que el procedimiento que tenemos que hacer para obtener la muestra, tener que captar a los pacientes que se recuperaron, etcétera, puede demorar un poquito más. Y la cantidad de pacientes que tenemos, la cantidad de plasma que podríamos conseguir, creo que no va a ser suficiente para todos los casos que vamos a tener. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en el aislamiento de los pacientes y mejorar el manejo hospitalario, porque muchos de esos pacientes van a requerir oxígeno, terapias intensivas, y tenemos que ir preparando todo este contexto para escenarios que pueden ser un poco peores a lo que tenemos actualmente. Doctora, autoridades del sector salud están proyectando una duplicación de los casos hasta el próximo fin de semana. Tal vez lleguen a 8.000, dicen, tal vez a 12.000 incluso. ¿Cuál es su proyección y cuándo cree que alcanzará el país el pico más alto de contagios? Yo creo que está muy buena la proyección, porque si nosotros calculamos más o menos los casos que hemos tenido ayer, más o menos son casi 260 casos en un día, pues en una semana vamos a tener, en 4 días podemos llegar a tener 1.000 casos y podemos subir a más. Entonces yo creo que más o menos la proyección está acorde a lo que yo igual pienso que podemos tener. Pero me preocupa que hay zonas que se está volviendo incontrolable y puede ser mucho más grave de lo que pensamos, y saturar el sistema de salud, como es el caso de Santa Cruz y Beni, sobre todo Santa Cruz. Entonces creo que un poco la prioridad de atención y recursos ahorita tienen que ir enfocados a estos departamentos, porque se puede salir de las manos. Ahorita en algunos departamentos, no digo que La Paz tengamos controlado, pero hemos tenido menos casos. Comparando la población que tenemos, creo que los casos que estamos teniendo en algunos departamentos, el caso de Tarija, que ha tenido 0 casos, etcétera, creo que son lugares donde tenemos que seguir con las medidas, pero ahora tenemos que enfocarnos a esos lugares como Santa Cruz, porque podemos incrementar los casos y puede llegar a un punto donde tenemos muchos casos, tantos casos que a veces no podemos diagnosticarlos todos porque los laboratorios están totalmente saturados. Entonces creo que tenemos que prever todo este contexto de casos que vamos a tener y implementar más laboratorios es una de las estrategias más importantes que tenemos que hacer. Doctor, gracias por acceder a esta entrevista. Buenos días. Es el doctor Juan Pablo Rodríguez, infectólogo, hoy con nosotros.